Nieves Irisarri, la hija de Luis Irisarri, que la fusilaron y ahora han venido para saber cómo o qué. Entonces, pues yo gustosamente me de esto para decirles lo que sé yo. De lo que fuera, pues no sé. Ahora que lo único que voy a decir es lo que sé. Que mi padre trabajaba en el gas de San Sebastián y tenía costumbre todas las veces de ir al subir para el caserío que Basochiqui, que vivía allá. Entonces solía pasar por Zubiaurre y entonces pues jugaba a cartas. Y aquel día no vino. Entonces mi madre, o la tía, o no sé quién sería, fue a Zubiaurre y preguntó. Entonces preguntó y le habían dicho, han venido aquí a detenerle. Le han cogido y le han llevado en una furgoneta. ¿Y a dónde le habrán llevado? Han dicho que a Ondarreta, que en aquel tiempo estaba la cárcel en Ondarreta, en la playa. Entonces, pues mi madre, el día siguiente fue al ayuntamiento, a la cárcel. Y le habían dicho que a la mañana les habían sacado de allá. Entonces, pues ya nos quedamos con eso. Y resulta que el día siguiente apareció por donde Villa... ¿Qué Villa era? Arriba, en la Tegorrieta. Iruña. Ah, el Villa Iruña. Villa Iruña, que había estaba la gasolinera. Por eso sabemos que ha pasado por la calle y por la avenida Navarra para pasajes. Ha ido esa furgoneta. Porque dio la casualidad que antes de amanecer el día siguiente estaba el farolero encendiendo los faroles de allá, de la carretera, y echó el carnet que llevaba, el carnet de él. Entonces el farolero ese encontró aquella documentación y fue a Zubiaurre y dijo, oye, este te va a Basochiqui, y lo había cogido mi madre el carnet y lo que tenía. Por eso supimos que pasó por allá, pero de allá no sabemos nada dónde ha llegado. Están diciendo que en Oiartzun, están diciendo de otra cosa, pero en concreto no sabemos dónde está. Lo que queremos buscar, a ver qué ha sido de él, que es triste también de que no sabemos dónde para o lo que sea, que nos dé una explicación. Pues mira, están allá los huesos o están lo que sea, pues estamos allá, pero sabemos la salida que hizo de la cárcel, que luego tuvimos recuerdos muy malos porque encima les debieron de dar hasta morir, pero tuvo la sensación esa de echar, ya tuvo la cabeza bien cuando echó la cartilla, ¿dónde? Y allá, porque ya sabía que esa cartilla iba a pasar por el caserío. Eso es lo que buscamos ahora. Ahora que nos digan, pues está allá o lo que sea, yo soy la primera. Si me dicen, pues tienes que hacer una prueba o lo que sea, voy a ir. Porque me voy a quedar tranquila. No voy a vivir muchos años. Pero van a decir, pues sí. Pero es triste también, oye, que nos quedemos en casa, la madre, pues con 2 hijos. Oyes, y que nos hace... Pequeños. Sí, pequeños, porque yo tenía 2 años en septiembre y mi hermano 1, que nos llevamos 15 meses, del mismo mes. Y mi madre también, con los años que tenía, con 2, sin casa y sin nada, como hemos vivido. Eso es lo que antes, hasta ahora, pues han sido como animales, porque no hemos sabido nada. Decíamos, ¿qué habrá sido de aquel? Dice, bah, eso olvidarte y está. Parece ser que ahora está viviendo la cosa y ahora es cuando estamos pensando, a ver, igual llegará un día que sepamos. Pues eso es lo único que buscamos. Otra cosa no vamos a buscar una persona que lo que habrá sufrido también, que eso también tienes en la cabeza. Por eso te digo que antes, porque eran eso, ahora ETA, pero digo yo, y los de antes, ¿cómo no han dicho? Yo ahora tengo, que me dieron en el ayuntamiento hace 2 años o así, Sí, sí, una insignia pequeña
como diciendo que la Homenaje al Ayuntamiento de Donosti, ¿eh? Sí, en el Ayuntamiento de Donosti. Me dieron una Sí, anciana hay una que placa. han hecho una placa ahí con el nombre de mi padre. Es eso lo único que sabemos y nos vamos a quedar con eso, ¿sabes?